arritmias también son complicaciones de varias entidades. Por ejemplo, cuando ocurren los síndromes coronarios, el infarto del miocardio, entonces vienen las complicaciones, y las complicaciones graves son las arritmias. Incluso las que ponen en riesgo la vida del paciente, son las arritmias, en el caso de los síndromes coronarios, ¿no? Hay arritmias que se presentan en poblaciones más jóvenes, y hay también arritmias que se presentan en poblaciones mayores, ¿no? Por ejemplo, las taquicardias paroxísticas supraventriculares son más frecuentes en población joven, ¿no? Entonces, en población joven, 20, 25 años, muy frecuentes, ¿no? Y los bloqueos también son frecuentes, especialmente en asociación a otras patologías que afectan el sistema de conducción, en nuestro medio en Chagas. ¿Sí? Entonces sí que vamos a ver arritmias en nuestra consulta, en la consulta que ustedes en la que se van a encontrar, ¿no? Tenemos patología prevalente en nuestro medio, que también es el Chagas, que afecta sistema de conducción. ¿Y? Entonces eso, digamos, para motivarles un poquito, ¿no? Luego, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos pueden generar también arritmia. La hipoxia puede generar. La hipocaloria, la acidosis metabólica también puede generar arritmias. El incremento, la liberación de calcio citosólico por el retículo sarcoplásmico también puede generar arritmias. ¿Sí? Entonces son varias cosas que son importantes. Entonces vamos a hablar un poco de fisiología normal. Yo voy a ir punteando acá, es un poco incómodo, pero... Sabía un Entonces, dentro del contenido vamos a hablar de fisiología normal. Algún recuerdo fisiológico muy importante. Vamos a hablar de automatismo, trastornos del automatismo, la actividad desencadenada, bloqueos, mecanismos de reentrada. Vamos a hablar. Muy bien, sigamos. ¿Quién conoce este sistema cardiorrector? ¿Quién conoce? Es el sistema de conducción, ¿verdad? Y el sistema de conducción es donde se generan los latidos, donde se generan los potenciales de acción. Y esos potenciales de acción inician en el nódulo sinoauricular, ¿no? Sinusal, y van a través de las vías hasta el nódulo auriculoventricular y posteriormente por el sistema de Purkinje, ¿no? Entonces, el impulso se genera en el nódulo, ¿no? Y existe una secuencia, que es la secuencia de normalidad. El impulso debe generarse en el nodo sinusal a una frecuencia de 60 o 100 latidos por minuto. Si, por ejemplo, si ustedes si tuvieran el estetoscopio, por lo menos el pulso, cuantifican sus pulsaciones, se encuentra entre 60 y 100. ¿Por qué? Porque su ritmo es sinusal y quiere decir que el latido se ha iniciado en el lugar en el que debe iniciarse, nodo sinusal. Por eso tiene una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Esa es la lógica, ¿no? Luego a nivel auriculoventricular, sistema de Purkinje. Esa es la secuencia lógica de generar. Pero si tuviera una frecuencia de 30 o 40 latidos por minuto, ¿qué significa eso?
que hay una afectación ¿de qué? Del sistema de conducción. Porque esos 30-40 latidos por minuto, ¿a qué nivel se están produciendo? A nivel 30-40. Sí, es un latido que se está generando a nivel ventricular. 50 a 70, 50 a 60. A nivel del nódulo auriculoventricular, ¿no? Y más superior, los 60 a 100 es a nivel del nódulo sinusal. Ya esa es la secuencia lógica. Entonces, esas alteraciones en el ritmo son las arritmias, y quiere decir que se está produciendo una alteración a nivel del sistema de conducción. Siguiente. En el sistema de conducción, cuando hablamos del corazón, en el corazón, ¿qué tipo de fibras cardíacas tenemos? Las auriculares y las ventriculares y las del sistema de conducción, ¿cierto? Las que tienen la capacidad de generar impulsos o potenciales de acción para generar latido son las del sistema de conducción, ¿verdad? Porque luego las otras células que se encuentran en las aurículas y en los ventrículos generan las otras funciones en el corazón, por ejemplo, la capacidad de contracción, ¿verdad? Entonces, pero esas fibras no tienen capacidad de excitabilidad, de generar un potencial de acción. Los que tienen la capacidad de generar potencial de acción son aquellas del sistema de conducción. Esas son las excitables. ¿Sí? Pero resulta, y por eso dice, ¿no? Se inicia en el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal, pero también hay marcapasos subsidiarios, y esos marcapasos subsidiarios son el nódulo auriculoventricular o el sistema de Purkinje, algunas ramas. Esos son los marcapasos subsidiarios. Pero también les tengo otra mala noticia. A nivel del músculo auricular y el músculo ventricular, algunas células a esos niveles son capaces de producir potenciales de acción de manera aberrante. Interesante, ¿verdad? No solamente en el sistema de conducción. Fíjense, puede haber una alteración en el sistema de conducción, pero también puede haber una formación de un impulso en células auriculares o ventriculares que no tienen capacidad de excitabilidad. Entonces ahí también tenemos marcapasos ectópicos. Entonces hemos hablado de marcapasos, el marcapaso fisiológico, hemos hablado de los marcapasos subsidiarios y estamos hablando también de los marcapasos ectópicos. Increíble, ¿verdad? Nuestro sistema de conducción tan perfecto, pero también tenemos grupos celulares que pueden generar potenciales de acción a nivel auricular o a nivel ventricular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los grupos celulares que se encuentran a nivel del corazón, tenemos justamente unas células de respuesta rápida y unas células de respuesta lenta, ¿no es cierto? Las células de respuesta rápida, ¿cuáles son? ¿Y cuáles serán las células de respuesta lenta? A ver, fíjense. Esta imagen. ¿Qué dice? Células de respuesta rápida. Dice que tienen una fase 4, ¿qué más? Tienen una fase 0, una fase 1, 2 y 3. Es esta. Entonces, ¿qué tipo de células a nivel cardíaco son?
Sí, las auriculares y las ventriculares, que tiene, por ejemplo, la fase 4. La fase 4, estamos aquí, es la fase de reposo, la fase 0, que tiene que ver con entradas de sodio. La fase 1 es una etapa que tiene que ver con la salida de potasio. La fase 2, la fase de meseta, igual la salida de potasio. Y la fase 3, seguimos con la repolarización tardía, con la salida de potasio. O sea, esto estamos hablando de las células de respuesta rápida, estamos hablando de células que se encuentran a nivel auricular y a nivel ventricular. Siguiente. Pero también tenemos células de respuesta lenta. Y esas células de respuesta lenta son las células que se encuentran en el sistema de conducción. Esas son las que se encuentran en el sistema de conducción. Y fíjense, tenemos una fase 4, tenemos la fase 0 y tenemos la fase 3. ¿Qué es la fase 4? ¿Por qué se caracteriza? La fase 4 es la despolarización diastólica espontánea, es la que genera el impulso del latido, la despolarización diastólica espontánea. No hay una causa que genera el latido cardíaco, no hay una causa. Simplemente que se produce esa despolarización por la entrada de sodio. Sin causa, no hay estímulo externo, sino simplemente se produce el latido, ¿no? Es como ustedes se van a ocultar. ¿Y el latido por qué se está produciendo? ¿Quién ha estimulado la generación de ese latido? No hay causa, es espontáneo. Y está mediado justamente por la entrada del sodio. No hay causa, ¿no? Entonces luego tenemos la fase 0, que es también una fase de despolarización, pero ya tenemos el ingreso de calcio. Y esto vamos a hablar de los canales de calcio de tipo L y de tipo T. Y luego tenemos la fase 3, que es la salida de calcio. Estamos hablando de mucho de sodio, estamos hablando de calcio, estamos hablando de potasio. Por lo tanto, las alteraciones en esos iones van a generar arritmias. Sodio, calcio, potasio van a generar arritmias. Entonces tenemos una respuesta celular lenta, que estamos hablando del sistema de conducción, y una rápida, que estamos hablando de las células musculares a nivel de las aurículas y de los ventrículos. ¿Sí? Muy interesante. Siguiente. ¿Qué será el periodo refractario? ¿Recuerdan en fisiología qué era el periodo refractario? El periodo refractario es cuando hay una incapacidad de generar nuevos latidos, en la incapacidad de generar nuevamente un potencial de acción, luego de la despolarización. La membrana no es excitable. No es excitable de manera absoluta, y estamos hablando del periodo refractario absoluto. Y luego tenemos un periodo refractario relativo, en que la membrana es excitable, pero con un potencial de menor amplitud. Entonces, las alteraciones en el periodo refractario también van a generar arritmias. Porque los latidos no tuvieran que generarse en el periodo refractario y por alguna causa se podrían generar. Siguiente. ¿Qué es una arritmia entonces? ¿Qué es una arritmia? Si alguien les preguntara. Una arritmia literalmente significa A, que significa ausencia, ¿no? Ausencia de ritmo. Es esa ritmo, ausencia de ritmo. Y es cualquier alteración del ritmo normal. Y el ritmo normal, estamos hablando del ritmo
se inicia en nodo sinusal. Entonces, cualquier alteración del ritmo normal o cualquier alteración en la generación y en la conducción de los impulsos eléctricos. En la generación y la conducción, cuando decimos generación, estamos diciendo nuevamente nodo sinusal, y en la conducción, sistema de conducción. Sí, no se olvide, literalmente ausencia de ritmo. Y en otras revisiones dice, no debería ser arritmia. La arritmia significa ausencia de ritmo. Más bien debería llamarse disritmia, porque es una alteración en el ritmo. Disritmia. Y otras revisiones indican disritmia como sinónimo de arritmia. Siguiente. De esa manera, las arritmias se clasifican. Y esto es bien importante porque esta clasificación, en realidad aquí hay varias clasificaciones. Una clasificación de acuerdo al mecanismo alterado, al mecanismo alterado, indica las arritmias pueden ser por trastornos del automatismo, o por trastornos en la conducción del impulso. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Trastornos del automatismo y trastornos en la conducción del impulso. Esa es la clasificación según el mecanismo alterado. Luego tenemos la clasificación de acuerdo a la alteración del ritmo. Por ejemplo, taquiarritmias, bradiarritmias, extrasístoles, ¿no? Tenemos aquí las taquiarritmias cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Las bradiarritmias cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Estos son conceptos que deben manejar, ¿no? Entonces, taquiarritmia más de 100 latidos por minuto, bradiarritmia menos de 60 latidos por minuto. Tenemos luego extrasístoles, que son latidos ectópicos que se producen. Otra clasificación de acuerdo a su origen vemos las taquicardias en relación a su ubicación, a la generación, en relación a las de His. Fíjense, pueden ser supraventriculares, arritmias del nodo sinusal, auriculares y de reunión. Y luego tenemos las ventriculares, supra y las ventriculares, ¿no? Entonces, las supraventriculares, arritmias del nodo sinusal, auriculares, etcétera, por arriba de las de His, y las ventriculares por debajo de las de His. De acuerdo a la presentación, las arritmias pueden ser crónicas o pueden presentarse de manera súbita y por periodos específicos. Y esas son las paroxísticas y crónicas. Entonces son clasificaciones, diferentes clasificaciones en relación a las arritmias. Siguiente. Entonces, ¿qué sería un ataque arrítmico? ¿Qué sería un ataque arrítmico? ¿Qué sería una bradiarritmia? Muy bien. ¿Cuál es la clasificación de las arritmias de acuerdo al mecanismo de investigación? De acuerdo al mecanismo fisiopatológico. ¿Superiores o inferiores a las de? No, según el mecanismo. Sí, alteración a nivel del automatismo y otra alteración a nivel del sistema de conducción. ¿Ya? Esa es la clasificación del mecanismo. Muy bien. Entonces uno se pregunta por qué se producen esas arritmias, por qué se afecta el automatismo y por qué se produce afectación del sistema de conducción. Nos preguntamos por qué, tiene que haber una causa, ¿no? Las arritmias. Y fíjense la que está de primera, la isquemia. La isquemia
En relación a los síndromes coronarios, los infartos agudos de miocardio, entonces también pueden generar cuadros isquémicos y generar las famosas y temidas arritmias. Las arritmias que se producen en los síndromes coronarios, las más peligrosas, son las ventriculares. Esas son las más peligrosas porque ponen en riesgo la vida del paciente en segundos, ¿no? Ahora, los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia, o sea, para su examen, ¿no? Los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia, cualquiera, ¿no? Porque dependen de la localización de la lesión, de la magnitud de la lesión. Entonces, arritmias auriculares, taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares. En los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia. Entonces, fíjense, tenemos la isquemia. Luego, cicatriz de infartos previos, seguimos hablando de síndromes coronarios. Tenemos alteraciones hidroelectrolíticas, también pueden generar arritmias, las alteraciones hidroelectrolíticas. Luego tenemos la utilización de algunos medicamentos como la teofilina, que puede estimular el ritmo sinusal y generar una arritmia por afectación del automatismo. Luego también tenemos las catecolaminas y otras sustancias estimulantes, por ejemplo, en los jóvenes. Sustancias de uso no permitido, la cocaína. ¿No? Entonces es un joven que viene a la consulta, joven o jovencito que viene a la consulta, con un cuadro de taquicardia. Entonces, ¿qué podemos pensar? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares son frecuentes en los jóvenes, ¿no? Pero en los jóvenes hay que descartar la asociación con sustancias que se encuentran prohibidas, entonces drogas. Eso es muy importante, ¿no? La utilización de fármacos también pueden estar relacionadas con la generación de ritmo. Fíjense, mutaciones en los canales iónicos. Interesante. Fíjense este nivel ahí con la medicina. Mutaciones en los canales iónicos. Qué mala suerte tendría una persona tener justo estas mutaciones, ¿no? A nivel de los canales iónicos. Modificaciones estructurales miocárdicas por patologías subyacentes, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y la hipertensión. Si ustedes ven aquí, jóvenes, algunas de las causas son causas raras. ¿Ustedes consideran que son causas raras? No, son causas muy frecuentes. Fíjense, la primera y la segunda está en relación con síndromes coronarios. Pero fíjense, luego también con patología cardíaca subyacente, las últimas, ¿no? La utilización de fármacos y otras sustancias con alteraciones hidroelectrolíticas son las causas en relación a las arritmias. Sí, seguimos. Doctorita, una causa de arritmia. Isquemia, muy bien. Aquí, doctorita, que se está durmiendo. Otra cosa de fármacos, muy bien. Sí, canales iónicos mutados. Cicatrices por infarto. Sí, cuadros previos y síndromes coronarios. Entonces, fíjense, ya sabemos las causas. Ahora, fíjense, ¿qué es un ritmo? Sí, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es un ritmo? Porque la arritmia era ausencia de ritmo, ¿no es cierto? La arritmia, ausencia de ritmo. Pero en realidad es una disritmia. Entonces, ¿qué es un ritmo? El ritmo es la frecuencia con la que se despolariza el sistema de conducción. Frecuencia con la que se produce una despolarización del sistema de conducción.
¿no? Entonces ese es ritmo. Y tenemos un ritmo sinusal, un ritmo de la unión y un ritmo idioventricular. Sí, lo normal en el ritmo sinusal 60 a 100 latidos por minuto. En ritmo de la unión, a nivel del nódulo auriculoventricular, 40 a 60. A nivel idioventricular, sistema de His-Purkinje, 20 a 40 latidos. Entonces, si es un individuo que acude a la consulta y ustedes auscultan el corazón y también el pulso, y tenemos una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto, estamos entonces, el ritmo, ese ritmo que ustedes perciben, se está produciendo a nivel, ¿no? Entonces se está produciendo ese latido a nivel ventricular. Y a nivel ventricular son marcapasos subsidiarios. No es el marcapaso fisiológico normal. Entonces ustedes ya pueden identificar que hay una alteración en el sistema de conducción y el potencial de acción se está generando a nivel ventricular cuando percibimos ese paciente con una frecuencia que está entre los 20 a 40 latidos por minuto. ¿Eso nos debe preocupar? ¿Ustedes creen que nos debe preocupar? No nos quedamos así todo alegres. Sí, porque con esta frecuencia cardíaca, esa frecuencia es insuficiente para generar un gasto cardíaco que asegure el aporte de nutrientes y de oxígeno a órganos considerados como, que toleran la hipoxia, que toleran muy poco la hipoxia, cerebro y corazón. El riñón tolera mejor la hipoxia en relación al cerebro y al corazón. Por eso se produce vasoconstricciones a nivel renal para asegurar el aporte de nutrientes y oxígeno a nivel de cerebro y corazón. ¿Ya? Entonces eso es bien importante. Entonces, pero si digamos tenemos un paciente que viene a la consulta, ¿no? Ustedes hacen el electrocardiograma y su frecuencia cardíaca está en 50. En 50. Entonces la lógica puede ser que se está generando el impulso a nivel del nódulo auriculoventricular. Y el paciente con 50 se encuentra en una situación de bradicardia. Ya porque hemos dicho que bradicardia solo tiene que ver con latidos menores de 60. Menos de 60 latidos por minuto es bradicardia, ¿no? Pero si viene a la consulta un individuo y ustedes controlan la frecuencia cardíaca de 50 y 120, estamos frente a un paciente con taquicardia, ¿no? La taquicardia involucra el riesgo de vida para el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué ese paciente con taquicardia tendría riesgo de vida? ¿Qué pasa con el llenado diastólico a mayor frecuencia? ¿Qué pasa con el llenado diastólico a mayor frecuencia cardíaca? Se afecta el llenado, no le da tiempo a llenarse. Entonces tenemos una caída brusca, crítica del gasto cardíaco. Entonces, hipoxia y también hipoxia porque no le llega oxígeno al cerebro y también disminución de nutrientes.
dosis grave, ¿verdad? Por un lado el exceso y otra también una disminución. Ese incremento, las taquiarritmias y las bradiarritmias son arritmias. ¿Sí? Y tenemos esos ritmos cardíacos, que es tan importante, ¿no? Tenemos el ritmo sinusal, el ritmo nodal y el ritmo ilioventricular, ¿no? Con esas características que dijimos, ¿no? En cuanto a la frecuencia cardíaca, lo normal es eso. Este es el ritmo sinusal, la onda P, antes del complejo QRS y la onda T. Y tenemos el intervalo entre R y R tiene que llegar al número de latidos entre 60 a 100. ¿No? Si nos da onda P, antes el complejo QRS, y los latidos entre 60 a 100, y tenemos ese es el concepto de ritmo sinusal, ¿no? Pero también tenemos el ritmo nodal. Aquí está el ritmo nodal, donde vemos que no tenemos las ondas P antes del complejo QRS, ¿no? Y el ritmo ilioventricular tenemos, por ejemplo, también no tenemos las ondas P antes del complejo QRS, ¿no? Pero varía la frecuencia. Nodal 50 a 70 y ilioventricular 30 a 50. Las alteraciones del ritmo generan flujos sanguíneos turbulentos. Flujo sanguíneo turbulento. Más o menos se ubican qué significa flujo sanguíneo turbulento. O sea, las arritmias, insuficiente aporte de nutrientes y oxígeno, pero también generan flujos turbulentos a nivel sistémico. ¿Y qué significa flujo turbulento? ¿Y qué generaría? ¿Y qué generaría el flujo turbulento? Con el endotelio, ¿no? Flujo turbulento quiere decir que ese movimiento de sangre puede generar algún tipo de lesión, microlesión a nivel del endotelio. ¿Y eso qué puede generar? La formación de trombos, puede generar trombos. Y eso puede generar síndromes obstructivos arteriales a nivel del corazón, a nivel de miembros inferiores, las trombosis venosa profunda, y con menos suerte, cuadros vasculares a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Entonces, las arritmias no es banal. La arritmia genera una afectación de nutrientes, una afectación de oxígeno, colapso cardiovascular, hipovolea. Y por otro lado puede generar la formación de trombos y también cuadros embólicos por el flujo turbulento. Entonces, ese paciente con arritmia debe recibir tratamiento. Uno, para la arritmia. Por eso tenemos muchos fármacos que actúan a nivel de los receptores beta, a nivel del nodo sinusal. Tenemos otros medicamentos antiarrítmicos que actúan a nivel de los ventrículos, a nivel de las aurículas. Entonces tenemos diferentes medicamentos que se pueden utilizar para controlar las arritmias. Eso por un lado. Y otro, el tratamiento de las arritmias también requiere la utilización de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. La utilización de la aspirina, la utilización de la warfarina. O sea, utilizamos antiarrítmicos, ¿sí?
y utilizamos también antiagregantes y utilizamos también anticoagulantes. Las arritmias pueden generar afectación cardíaca, pueden generar insuficiencia cardíaca. La arritmia puede generar insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca se puede generar arritmias. ¿Sí? ¿Logran entender eso? Entonces, en la insuficiencia cardíaca se pueden generar arritmias. Las arritmias pueden generar insuficiencia cardíaca. Entonces, ese paciente al cual no se hace tratamiento de la arritmia va a presentar insuficiencia cardíaca y puede presentar cuadros tromboembólicos. Síndromes coronarios, trombosis venosa profunda, accidentes cerebrovasculares. Esas son las complicaciones de las arritmias. Dice, no hay una supresión por sobreestimulación. Supresión por sobreestimulación. ¿Cómo podría entender eso? Supresión por sobreestimulación. Las células se suprimen cuando son estimuladas a mayor frecuencia. Y eso hace que esa secuencia lógica de la generación del potencial de acción comience en el nodo sinusal, vaya por el nódulo auricular y el sistema de Purkinje. Entonces los grupos celulares se inhiben cuando son estimulados a mayor frecuencia. Seguimos con esa lógica. Por eso a mayor frecuencia es el nodo sinusal. Menor frecuencia el nódulo auriculoventricular y mucho menor frecuencia a nivel del sistema de Purkinje. Por eso aquí dice, ¿no? La supresión por sobreestimulación. La célula de respuesta lenta estimulada por una frecuencia mayor o intrínseca se suprime. Grupos celulares estimulados a mayor frecuencia se suprimen. Muy bien. Siguiente. ¿Qué les pareció arritmias hasta ahora? ¿Es interesante o no? Las arritmias son muy peligrosas, jóvenes. Las arritmias pueden hacer tratamiento. Cuadros tromboembólicos, insuficiencia cardíaca, hipoxia. Los mecanismos de las arritmias, esta es la clasificación fisiopatológica. Fíjense, tenemos trastornos en la formación del impulso y trastornos en la conducción del impulso, ¿ya? En la formación y en la conducción. Entonces vamos a tener en la formación del impulso un automatismo, alteración a nivel del automatismo y actividad desencadenada o desencadenada. En el automatismo, un automatismo normal alterado. O sea, el automatismo es normal, pero por alguna causa se altera. Y tenemos un automatismo anormal. ¿Ya? Automatismo, en otras palabras, el normal y el anormal, normal alterado, ¿no? Esto con afectación del automatismo. Y la actividad desencadenada tenemos los pospotenciales tardíos y los pospotenciales precoces. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Alteración en la formación, estamos hablando de la afectación del automatismo. Y entonces tenemos el automatismo normal, alterado y el anormal. Y luego tenemos la actividad desencadenada, pospotenciales precoces y pospotenciales tardíos. ¿Ya? Y luego tenemos los trastornos de la conducción del impulso, las reentradas. Y dentro de estas reentradas
las reentradas anatómicas y las reentradas funcionales o fisiológicas y los bloqueos. ¿No? Y los bloqueos. Indica, no se pueden mezclar entre ellos. Sí, a ver una fotito con los ojitos, ahorita vamos a quitar y todos les voy a trabajar. Sí, ahora sí, una fotito. ¿Ustedes creen en eso? Yo creo que sí, ¿no? Si vemos algo, inmediatamente se graba en nuestro sistema nervioso, en nuestra memoria. Vamos ahora, esa hipótesis. Siguiente. Muy bien, a ver, ahora sí, a la otra fila. A ver, los últimos. Compañeros de blanco y rojo. Clasificación de las arritmias. Están primero por la formación del impulso y otro por la conducción del impulso. Ya, primero, sí, la clasificación según el mecanismo fisiopatológico, una alteración en la formación y una alteración en la conducción. Ya, sigamos aquí. Desplacemos esta clasificación. Tratando de la formación del impulso está el automatismo, que puede ser automatismo alterado, normal alterado, y un automatismo normal. Excelente. Entonces tenemos afectación del automatismo, el normal alterado y el anormal. Su compañera de al lado. Luego otra subclasificación es la actividad desencadenante, si se divide en los potenciales precoces y potenciales tardíos. Muy bien, entonces luego tenemos la actividad desencadenante, que es en relación a los postpotenciales precoces y tardíos. ¿Sí? Muy bien. Su compañera de adelante, de lentecitos. También los conductos del impulso que se dividen en la entrada rápida, anatómica y funcional. Sí, luego tenemos la afectación del sistema de conducción, ¿no? Y tenemos la reentrada anatómica y la funcional o fisiológica. Muy bien. Y luego tenemos algo más, nos falta los bloqueos. Entonces, esa es la clasificación de acuerdo al mecanismo fisiopatológico por el que se genera. Seguimos hablando, ¿no? Capacidad de generar impulso, automatismo y afectación del sistema de conducción. Muy bien. Entonces vamos a hablar del automatismo normal alterado. O sea, la capacidad de generar impulso es normal, pero está alterada de alguna manera, ¿no? Y aquí recordemos que la frecuencia cardíaca a nivel del nódulo sinoauricular es el 60. A ver, tóquense el pulso, sinoauricular. Cuantifiquen, a ver, si está entre 60 a 100, sinusal. Pero si tienen menos, nos preocupamos. Espero que no tenga nadie menos. Muy bien, a ver, cuantifiquen. Todos me van a decir en cuánto está. Una técnica, la cuantificación en 15 segundos, ¿no es cierto? Pero es mejor la cuantificación en un minuto, porque puede haber éxtasis. Espero que no. ¿Cuánto está su frecuencia cardíaca? No a cuantificar bien. A ver, siga. Tal vez no he cumplido el minuto. Falta un poquito para el minuto. Todos cuantifiquen. A ver, en un minuto. A ver, ¿con cuánto está de frecuencia cardíaca? El pulso. ¿Alguien ya tiene pulso en minuto? ¿Sí, pulso en minuto?
No se ha cuantificado. Fíjense, 81, 70. Otra persona. 64. 60, ¿no? 67. Es normal, 67, 64, 81, 70. ¿Sí? Entonces, es un ritmo sinusal. ¿No? Es un ritmo sinusal. Entonces dice, la frecuencia del nódulo sinoauricular, esa frecuencia depende de tres factores: el potencial diastólico máximo, el potencial umbral y la pendiente de la fase 4. ¿Se acuerdan? La pendiente de la fase 4 era de las células de las células que se encuentran a qué nivel? Pendiente de la fase 4. Muy bien, entonces fíjense, la frecuencia sinoauricular depende de tres factores: potencial diastólico máximo, el potencial umbral y la pendiente de la fase 4. Depende. La alteración de alguno de ellos altera el automatismo. La alteración de alguno de estos genera una alteración del automatismo y generaría la red. Por ejemplo, tenemos aquí el sistema nervioso autónomo. La estimulación de la adrenalina incrementa, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca. Y la estimulación mediada por la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca. Aquí entonces hablamos de la acetilcolina, que hiperpolariza y puede generar un incremento del potasio y una disminución del calcio. Y aquí tenemos la noradrenalina, aumento del calcio. Entonces, si aumenta el calcio, se produce mayor probabilidad de arritmia. Siguiente. ¿Cuáles eran esos tres factores que, si se alteraba cualquiera de ellos, podrían generar un automatismo normal alterado? ¿Cuáles serán? Sí, sí, la afectación del potencial umbral. La afectación del potencial umbral. Luego, el otro, la afectación del potencial diastólico máximo. Y luego el tercero era la fase de despolarización, la fase 4 de la pendiente de despolarización. Entonces, la afectación de cualquiera de estos tres elementos genera una alteración del automatismo. En el mecanismo es automatismo normal alterado. Muy bien, siguiente. Las causas que generan esa afectación de la despolarización de fase 4, el potencial diastólico máximo y el potencial de umbral que genera, fíjense, alteraciones estructurales como la edad. La edad, imagínense, producto del proceso del envejecimiento, se puede generar una afectación de la automatismo. Solo la edad. Por eso dicen, ¿no? La patología cardiovascular es prevalente a mayor edad. Entonces, las arritmias serán prevalentes a mayor edad solo por el hecho ya del proceso de envejecimiento, la edad. Luego tenemos también situaciones que inhiben el nódulo sinoauricular. Por ejemplo, la utilización de algunas sustancias. Por ejemplo, ¿qué pueden inhibir el nódulo sinoauricular?
como los beta bloqueantes, ¿sí? Que ahorita vamos a revisar. Afecciones vagales, hipoxia, hipocalemia e hipercalcemia, que hay un error. Hipoxia, hipocalemia e hipercalcemia. Hipoxia, hipocalemia e hipercalcemia, luego hipocalemia e hipoxia pueden generar alteraciones. Dice, ¿no? Estas pueden generar aumento del automatismo, inhibición de la bomba sodio-potasio, por un lado, ¿no? Fíjense las otras causas: cardiopatías y falla cardíaca, y también una droga muy utilizada, que es la digoxina. La digoxina se utiliza como antiarrítmico, pero fíjense lo que también puede generar. Una previa, por favor. Una previa. Sigamos. Una más. Ahí quedamos. ¿No? Entonces tenemos diferentes causas: edad, inhibición del sistema nervioso autónomo, afectación vagal, hipoxemia, hipocalemia, hipercalcemia, cardiopatías y falla cardíaca, y digoxina. A ver, nuevamente saquen una fotito con sus ojos. Muy bien. Sigue. Y los efectos pueden generar arritmias sinusales, ritmos de la unión y ritmos idioventriculares. Sigamos. Sí, hacemos un repasito. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas del automatismo normal alterado? Causas de automatismo normal alterado. Una causa de automatismo normal alterado. Una causa de automatismo normal alterado. La primera. Alteración del modelo molecular. Entonces no se sorprendan que es un paciente de 80 años y la lógica es que muy probablemente va a tener una alteración. Luego otra causa. Alteración del modelo cerebral. Ya. Otra causa. Hipoxia, hipocalemia e hipercalcemia. Luego cardiopatía. Luego ya. La digoxina. Hace 20 años la digoxina era muy utilizada. Lo utilizaban en arritmias auriculares y arritmias ventriculares, la digoxina. Entonces, era casi el tratamiento de elección de la fibrilación auricular hace 20 años. Pero fíjense que puede tener como efecto colateral una afectación del automatismo y puede generar arritmia a ese nivel. Interesante, ¿no? Ha sido generada para el control de las arritmias, pero puede generar otra arritmia con efecto colateral. Muy bien. Luego tenemos el automatismo anormal. Entonces, en este automatismo anormal, tenemos la elevación del potencial diastólico máximo hasta el potencial umbral.
ese es el mecanismo, ¿no? Entonces se ha elevado el potencial diastólico máximo hasta el potencial umbral y se ha generado la. Siguiente. ¿Cuáles son las causas del automatismo anormal? Nuevamente, hablamos de la hipercalemia, hablamos ya de la acidemia y también tenemos el exceso de catecolaminas. Los efectos que puede generar el automatismo anormal: contracciones prematuras, las famosas extrasístoles. O sea, las extrasístoles, que son las contracciones prematuras, se producen por una afectación anormal del automatismo. También, fíjense, puede generar taquicardias a nivel auricular y taquicardias a nivel ventricular. Estas contracciones prematuras son las hace un momento les dije, controlen su pulso en minuto, ¿no? Porque en muchas personas presentan las extrasístoles, esas contracciones prematuras, extrasístoles ventriculares. Y si controlamos la frecuencia cardíaca en 15 segundos, es posible que no detectemos las extrasístoles. Por eso, cuantificamos mejor en un minuto, donde la posibilidad de identificar la extrasístole es mayor en 15 segundos. Lo mejor siempre es la auscultación del latido cardíaco a nivel del tórax, en los focos cardíacos. Ahí podemos detectar estas alteraciones con las extrasístoles que a nivel periférico. Muy bien, entonces el automatismo anormal tiene efectos. Por ejemplo, la generación de extrasístoles y las taquicardias auriculares o ventriculares. No se olvide, es extrasístole ventricular. Y el mecanismo es alteración del automatismo, afectación del automatismo. Luego tenemos la actividad desencadenante. Actividad desencadenante. ¿Se ubica con esto? ¿Qué son? Es el potencial de acción, ¿verdad? Es el potencial de acción. Pero fíjense aquí estas imágenes. ¿Qué se están generando? Se está despolarizando y se está repolarizando. Pero aquí se generan impulsos. Se generan impulsos mientras se encuentra generando el potencial de acción. Entonces, es el potencial de acción, ¿no? Y se genera un impulso. Esos son los postpotenciales, que pueden ser postpotenciales precoces y postpotenciales tardíos. Siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de la generación? ¿Por qué se producen esos postpotenciales precoces o tardíos? Por el incremento del calcio. Entonces, la actividad desencadenada con la generación de los postpotenciales está en relación con el incremento del calcio intracelular. Entonces eso no se va a olvidar, ¿no? La formación de postpotenciales precoces tardíos, incremento del calcio intracelular. Y aquí dice, ¿no? Hay una mejoría con la adenosina y se debe a que una frecuencia cardíaca elevada
se debe a una frecuencia cardíaca elevada y un aumento en la duración del potencial de acción. En el anterior, fíjense, volvemos al anterior. Entonces, estos son potenciales de acción. Entonces, se producen oscilaciones mientras se está generando el potencial de acción. Estas oscilaciones son los potenciales precoces y tardíos. Se generan oscilaciones de la membrana cuando se están generando los postpotenciales. Si se producen en la fase 2 a 3 es precoz. Si se produce en la fase 3 es tardío. Siguiente. Y está en relación con una concentración del calcio intracelular. Siguiente. Los postpotenciales tardíos, vamos a ver un poquito, causas. La utilización de antiarrítmicos de clase 1A, en un momento vamos a revisar. La utilización de los digitálnicos, otra vez los digitales, ¿no? ¿Qué generaba la digoxina? Una afectación de la automaticidad normal, ¿no es cierto? Normal, alterada. Pero fíjense, también puede generar arritmias por la actividad desencadenada a través de postpotenciales tardíos. La digoxina realmente es honesta. Fíjense, otra causa, exceso de catecolaminas, la isquemia, por eso les decía, ¿no? Los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arrítmico por cualquier mecanismo. Las mutaciones de los canales de calcio, mutaciones de la rianolina. Qué terrible, ¿no? Identificar ese grupo que tiene una arritmia por mutaciones de los canales, o de los canales iónicos. Los efectos, los postpotenciales tardíos que generan las oscilaciones de la membrana, que generan taquicardias auriculares, taquicardias por digital, taquicardias ventriculares por isquemia, taquicardias ventriculares bidireccionales, arritmias de repercusión. Siguiente. Vamos con los postpotenciales precoces, las oscilaciones de membrana que se generan durante ese potencial de acción y son capaces de generar nuevos latidos. Si son precoces, fíjense, es decir, que se están produciendo en fase 2 y en fase 3. Hay alteración de los canales de calcio y se encuentra también alterado la repolarización por el potasio. Siguiente. Fíjense, ¿qué situaciones generan afectación de los postpotenciales precoces? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Extracelular baja. ¿Qué más dice? Fármacos antiarrítmicos de clase 1A. ¿Cuáles son las fármacos? Los antiarrítmicos de clase 1A. Inhibina, bisopiramida, procailamida. Fármacos antiarrítmicos de clase 1B. Fármacos antiarrítmicos de clase 3.
Fíjense de estos, la miodarona. La miodarona tiene un espectro de acción para todas las arritmias. Es decir, para las arritmias de naturaleza auricular y ventricular, amiodarona. ¿No? Es un fármaco bastante seguro y tiene espectro amplio. Entonces, si viene paciente con taquicardia auricular, amiodarona. Con taquicardia ventricular, amiodarona. Si viene con fibrilación ventricular, amiodarona. Fibrilación auricular, amiodarona. ¿No? Entonces, es lo último en medicamentos. Estos fármacos antiarrítmicos de clase 3, pero fíjense, son antiarrítmicos, pero son capaces de producir postpotenciales precoces y generar arritmias. Increíble, ¿no? Antiarrítmicos, pero pueden generar como efecto colateral arritmias. ¿Ya? Entonces, fármacos antiarrítmicos de clase 1A, antiarrítmicos de clase 1B, antiarrítmicos de clase 3. Luego tenemos las feno, antidepresivos, tricíclicos y tetracíclicos. La eritromicina, que es un antibiótico, antihistamínicos. Cesio y VAR. ¿Algo podrán recordar, jóvenes? Hacemos un ejercicio, ¿verdad? Causa de arritmia por postpotenciales precoces. Es decir, esos, vamos a unas dos creo que son previas. ¿Dónde están las imágenes de los postpotenciales? Fíjense, las oscilaciones de la membrana que se producen en los potenciales de acción son, es decir, en los potenciales de acción, estas oscilaciones de membrana son los postpotenciales si se producen durante la fase tardía. Hablamos de la fase 3 y esos postpotenciales si se producen en la fase 2 o 3 son los precoces. ¿Qué son estos? Esas oscilaciones de membrana. Y estas oscilaciones de membrana son las que producen una arritmia precoz y tardía. Pues vamos a ver nuevamente a las causas de arritmias por afectación o por generación de potenciales, postpotenciales precoces. Ahora sí, quitemos. Ya, a ver, una causa. Hipopotesemia, Amiloride, ¿qué más? variocesio, Acidosis, concentraciones de calcio, de potasio, luego cesio, luego acidosis, eritromicina, luego fármacos, los antiarrítmicos de clase A. ¿Cuáles eran? 1A era, a ver, ¿cuáles eran? No, 1A, luego namida y quinidina. Ya antiarrítmicos de clase 1B. ¿Cuáles eran? Plecanidina, plencaramida y de prohibida. Ya. Antiarrítmicos de clase 3. Amiodarona, luego sotalol y luego el último
Hasta ahí estamos bien, ¿no? Fíjense, luego tenemos, cuando hablábamos de la clasificación, hablamos de la afectación del sistema de conducción y hablamos de la reentrada anatómica y la reentrada funcional, y hablamos de los bloqueos, ¿no? Dentro de la clasificación, ¿sí? Entonces, fíjense, los famosos bloqueos. Los bloqueos, ¿no? Se producen por una afectación estructural o funcional en la transmisión del potencial de acción. O sea, ese potencial de acción que se originaba en nodo sinusal y que iba por el nodo auricular, que iba por el sistema de Purkinje, en ese trayecto, por causa estructural o por causa funcional, se puede producir el bloqueo.